Ya. No se ve nada. Muy buenas noches. Como siempre, estamos en esta cita que comienzo yo a las 7 de la noche. Mi nombre es María Jimena Duzán. Voy a leer lo que escribí para la revista Semana. En esta oportunidad, a las 7:30, lo hará Daniel Samper Ospina, y a las 9, porque esta vez vamos a hacer una gran excepción, porque todos vamos a ver después de las 7:30 a las 8 en punto el noticiero de Noticias 1, porque yo creo que trae también muy buena información sobre este tema que nos compete a todos. Y aunque Daniel Samper no escribió sobre este tema, pero Daniel Coronel sí, que es el tema de Pisano y que tiene que ver con nuestro hashtag Pisano, lo que dijo Pisano, lo que nos dijo Pisano. Yo creo que también es muy importante la columna de Daniel Samper Ospina, porque retrata mucho lo que está pasando en este país, en este instante. Mientras que ustedes se van conectándonos, ¿verdad? Yo quiero contarles que yo conocí a Jorge Enrique Pisano, como cuento, hace unos 4 meses, en mayo, a finales de mayo, y me sirvió cantidades, toda su información, y lo aclaro, para sacar muchos de los artículos de investigación que saqué, pero sobre todo uno que yo creo que fue muy importante para saber qué era y cómo era este sistema de corrupción que se montó de Odebrecht. Yo saqué, gracias a lo que Jorge Enrique me dio en documentos, el contrato de transacción entre Odebrecht y el Grupo Aval. Y yo creo que eso fue un momento muy importante, porque nos dio una luz sobre lo que realmente estaba pasando y por qué se había hecho un acuerdo con una compañía, si esa compañía estaba haciendo tantas cosas malas, que es un poco lo que les voy a escribir y les voy a contar aquí en lo que tengo escrito. Yo titulé el artículo El hombre que sabía demasiado, y esto es un homenaje que le debo a Jorge Enrique Pisano, y lo escribí con el alma, recordándolo, y yo creo que espero haber hecho lo correcto. Buenos días, María Jimena. Me presento, soy Jorge Enrique Pisano, y te escribo porque estoy interesado en conversar contigo. Yo me desempeñé en los últimos 8 años como controller, auditor de la Ruta del Sol 2, en representación del Grupo Aval. Hay varios e interesantes temas que nadie conoce, y creo que tú debes saber sobre la verdad de Odebrecht, tanto en el contrato de Tunjuelo Canoas como el de la Ruta del Sol 2. Mira, y discúlpame de antemano, con esto que te puedo contar, me juego la vida, sobre todo en temas de la Ruta del Sol y lo de su socio minoritario. Cuando te escribo esto, me tiembla el pulso. Este fue el primer mensaje que me envió por WhatsApp Jorge Enrique Pisano el 28 de mayo de este año, sin saber que le quedaban solo 6 meses de vida. Lo vine a conocer personalmente a los pocos días, cuando concretamos la primera cita en medio de advertencias muy precisas. Nadie puede saber que estamos en contacto, me previno por el chat. Pisano llegó seriamente atribulado a esa cita. Venía de una semana de convalecencia de su última sesión de quimioterapia. Padecía de un cáncer linfático detectado a finales del 2017, semanas después de que había sido apartado de su puesto como controller de Corficolombiana en la concesionaria Ruta del Sol 2. Esto me ha salido muy duro, me ha dado muy duro, me dijo, sin que yo le preguntara. Para hacer este artículo, yo le pregunté al Grupo Aval qué opinaba sobre su despido. Esta fue la respuesta del Grupo Aval. Dicen y aclaran que no fue desvinculado porque para esa fecha ya había finalizado el contrato de la concesión. Sin embargo, eso es cierto y esa aclaración hay que hacerla. Sin embargo, lo que Jorge Enrique creo que demandó al grupo, a Corficolombiana, de alguna manera por su despido, pero otra cosa. Él siempre me decía, mire, si ve, todos los que estaban conmigo fueron promovidos y yo no. Escuche, entonces, bueno, acá seguimos porque tengo tantas cosas aquí. Sin mucho preámbulo, me dijo que quería entregarme una serie de documentos porque no confiaba en la fiscalía de Néstor Humberto Martínez. ¿Y saben por qué no confiaba en la fiscalía de Néstor Humberto Martínez?
Ay, porque me quedé aquí, no sé por qué. No, ¿dónde estamos aquí? Ay, me perdí. ¿Dónde estamos aquí? Sí, están. Ah, mire, sí que está. Y ahora necesito gafas porque sé que me están inventando a hacerme es lo que estaba realmente sorprendido, era que me dijo así, es que me están intentando montar una patraña con la fiscalía. Espérese porque aquí se me fue esta porque ni siquiera yo la puedo leer. No, aquí abajo está, aquí abajo está. Sí, si usted me puede traer unas gafas, por favor, unas gafas que están en mi cuarto, y ya las que están, Oscar, están ahí. Bueno, totalmente absurdo esto, pero bueno, espero poder leer en esta luz tan absurda. Las gafas están por ahí. Bueno, total, estamos hablando de que Jorge Enrique me entrega los documentos y me dice, mire, están montándome una patraña en la fiscalía por mi paso por el acueducto. Quieren decir que yo recibí un soborno de Odebrecht cuando yo era gerente de la empresa de acueducto del alcantarillado. Me dijo en un WhatsApp después de la primera reunión o de la primera cita, tratando de explicarme su desamparo. Te cuento, te cuento que mira lo que es la verdad, me dijo así. Yo no realicé ni modifiqué el pliego del contrato. Ni siquiera estuve cuando era gerente general de la empresa. No participé en el comité de evaluación de las propuestas, me dijo. Eso fue una de las cosas que más me impresionó, porque lo tenía todo muy claro, ¿sí? Y tampoco estuvo en el momento en que se adjudicó el contrato del túnel Tunjuelo-Canoas. No participé ni dirigí la audiencia de adjudicación y no firmé tampoco el contrato, me dijo. Por si fuera poco, el fiscal Setién, que es el fiscal que tiene el cargo de ese proceso, está investigado por la Corte Suprema de Justicia por fraude procesal. Cumplí, ¿no las encontraste? No, pero está como luz. Están en el baño. Cumplí. Perdón, pero aquí se me fue porque yo misma fui víctima que no pude entrar a ver esta cosa. Ah, ahora sí, ya está. Perfecto, que ahora sí ya lo veo todo. Bueno, cumplí con todo. Óigame esto, me dice él, por si fuera poco, el fiscal Setién está investigado por la Corte Suprema de Justicia. Cumplí a cabalidad, con honestidad, mi gestión como gerente de la empresa de acueducto y no puedo esperar que me acaben la vida junto al cáncer que tengo con falsos testimonios. Me escribió en el chat y remató con esta frase: a mí me van a hacer lo mismo que a Luis Fernando Andrade y no me voy a dejar. ¿Qué tal? Bueno, ya solucionamos esto, finalmente ya lo puedo leer. Esa primera cita fue el preludio de muchos encuentros que sostuve con Jorge Enrique hasta su sorpresiva muerte. En la segunda reunión me hizo entrega de todos los documentos y de varios correos electrónicos que, de acuerdo con Pisano, demostraban cómo Odebrecht y el Grupo Aval sabían desde 2013 de la existencia de contratos falsos en su contabilidad. El Grupo Aval no fue víctima de Odebrecht, como insisten en decir, me dijo, porque ellos sabían que había muchas cosas raras pasando desde 2013. Eso fueron palabras de Jorge Enrique Pisano en una de esas citas. Estaba tan asustado, Jorge Enrique Pisano, que en los primeros encuentros me dijo que no quería que apareciera su nombre porque él creía que los documentos que me estaba dando hablaban por sí solos. Y es cierto, sabe que los documentos me sirvieron para muchas columnas de investigación. Entre esas, una de las columnas, yo creo que más reveladoras, que fue en la que revelé la existencia de un contrato de transacción entre el grupo Odebrecht y el grupo Aval, en donde los dos se comprometen a hacerse pasito y a entregarse unas platas para ver si saldaban el problema de estos pagos irregulares, que no eran solamente unos pagos irregulares. Bueno, pero a la tercera cita me reveló la existencia de unos audios que él mismo había grabado en agosto del 2015 con varias personas de Corfi Colombiana y con el hoy fiscal Néstor Humberto Martínez, quien en ese momento era abogado del Grupo Aval.
En esos audios, según según Pisano, quedaba claro que el hoy fiscal general encargado de la investigación de Odebrecht sabía de la gravedad de los hallazgos hechos por Pisano desde 2013. Me dejó oír los audios con recelo, eso sí, porque él era un hombre desconfiado, un hombre honrado, un hombre que sabía que estaba haciendo las cosas que tenía que hacer, pero un hombre desconfiado, y no me quiso dejar copia porque los consideraba como su última carta. Estos son mi seguro de vida, me dijo. En la quinta cita, luego de escuchar toda su historia, le pregunté cómo podría resumir su tragedia, porque realmente era una tragedia, sí, era una tragedia. Muy serio me respondió: yo advertí durante 3 años en mis informes de los malos manejos administrativos y irregularidades antes de que estallara el escándalo en diciembre de 2016 de Odebrecht. Estas advertencias fueron múltiples correos que se consolidaron en un informe del 25 de junio del 2015 y de los que estaba enterado Corfi Colombiana, la concesionaria y Consol. Tengo claro que me volví incómodo para el Grupo Aval y para el fiscal. Eso coincide con mi abrupta salida de mi puesto de controller a finales de 2017 y con las investigaciones que me está montando la Fiscalía. Los documentos y los correos electrónicos que me entregó Jorge Pisano revelan su viacrucis por Corfi Colombiana desde que lo nombraron en el 2010 en un puesto que parecía hecho a su medida. Pisano era sin duda un amante de la perfección como buen ingeniero y se podía mover o se movía como pez en el agua entre los números, se sentía bien en ese campo. Sin embargo, también era un hombre intenso, obsesivo con el trabajo, que además guardaba todos los documentos y correos de manera meticulosa. Uno de los objetivos del controller era poner en marcha el SARLAT, un sistema de prevención para el lavado de activos y financiación del terrorismo, que deberían cumplir las concesiones cuyas empresas estuvieran en bolsa en Nueva York. El sistema endurecía las condiciones para contratar y le exigía a la concesionaria verificar antes de la firma del contrato si los contratistas estaban o no en la lista Clinton. Con la intensidad que lo caracterizaba, se dio a la tarea de montar el sistema, pero pronto se dio cuenta que iba a tener muchos problemas. Pese a que todas las dependencias debían suministrar la información mensualmente necesaria para nutrir el sistema, pues no cumplían esa tarea. Me di cuenta de que muchos no respondían mis correos, ni atendían a mis solicitudes de información, me confesó en más de una vez. Tantos fueron los obstáculos para obtener la información que el tema llegó hasta Alberto Mariño, responsable de las concesiones del Grupo Aval. En un correo que aquí pongo, del 22 de enero del 2013, Mariño le envía este mensaje a Pisano. Le dice: Jorge Enrique, ayer estuvimos hablando con Óscar Hernández, que es miembro de la Junta en ese momento de Pisol, para ver el caso tuyo, de la poca información que se te manda. Importante conocer antes de nuestra Junta, si esto sigue así, pues vamos a presionar que se corrija de inmediato. Sin embargo, el flujo de información no mejoró y Pisano se vio en ascuas para implementar el manual de cumplimiento del SARLAT. Rafael Eduardo Neira, quien ocupa el cargo del controller de todo el Grupo Aval, me respondió y me dijo, cuando le pregunté por qué estos problemas que tenía Pisano, que eran tan realmente evidentes, nadie le quería dar información y él empezó a asustarse con eso. Y me respondió lo siguiente: dice que él, según él, que esa falta de información y ese poco acceso que tenía él a la información de contratos era por cuenta de los brasileros que no querían darla, ¿sí? Como ellos controlaban el consorcio, por ser socios mayoritarios, también manejaban la información. Esa es la explicación que da el Grupo Aval, pero que confirma lo que decía Pisano, que no le encontraban y no le entregaban ninguna información. Pisano dio la primera alarma de que algo estaba pasando en la contratación de la Ruta del Sol 2 el 30 de octubre del 2013, casi 3 años antes de que estallara en Colombia el escándalo de Odebrecht. En esa ocasión detectó unos pagos que no cumplían con los requisitos impuestos por el SARLAT, hechos a inversores profesionales y a Desimpro, ¿sí? Y pidió su devolución o reembolso de manera inmediata. No la aceptaron. Los brasileños dijeron que no.
Pisano, consciente de la gravedad de lo que encontró, decidió llevar el tema de entonces al presidente de Corficolombiana, José Elías Melo, pero se dio cuenta que su hallazgo no suscitaba mayores preocupaciones. La prueba de que Melo recibió esos informes y no hizo nada, la dio el propio Néstor Humberto Martínez en los audios que publicó Noticias 1, cuando reconoció que en esa ocasión Melo no le había puesto bolas a las denuncias de Pisano porque las consideró un ardid del ingeniero para mejorar su condición salarial en Corficolombiana. Lo trataron como un loquito con un maletín debajo del brazo, dice Martínez en los audios que reveló el noticiero. Esas eran las cosas que más le enfurecían a Pisano, que lo trataran como un loquito. Sin embargo, ese loquito, digo yo, entre comillas, siguió investigando y cotejando con la poca información que le llegaba hasta que en junio del 2015 le presentó el informe al presidente de Corficolombiana, José Elías Melo. Allí le mostraba que había muchos más contratos falsos, que ascendían cerca de 21.000 millones de pesos. Una cifra que asustó a Pisano. Pisano era el controller, imagínense. Sin embargo, para su sorpresa, Jorge Enrique vio que tampoco causó mayor impacto su informe, ni en la concesionaria ni en Corficolombiana. Es decir, ni los brasileros ni el Grupo Aval le pusieron bolas. Al poco tiempo, Javier Mejía, gerente contractual de la constructora Consol, que es la constructora Espejo, digamos que es la empresa Espejo, perdón, la constructora que pertenece a la misma concesionaria, reveló otro cuadro igualmente preocupante, en el que detectó contratos falsos por otros 34.000 millones, imagínense, que se sumaban a los 21.000 ya detectados por Pisano en la concesionaria. Esto es lo que el fiscal dice, que esto es un hallazgo sin ningún problema y sin ningún asomo de delitos, lo que dice hoy. Imagínense, estamos hablando de contratos falsos, ¿sí? Fue tal la gravedad de lo encontrado por Mejía que decidió no firmarlos, imagínense, como consta en su informe. Serían tan importantes y tan graves, ¿sí? Todo lo contrario a lo que está diciendo el fiscal, que el controller del Episol, ¿sí?, no los firmó, que él descubrió, ¿sí? Entonces, sin embargo, estos contratos terminaron siendo pagados, pese a que, según el acuerdo de socios, todas las órdenes de pago debían llevar las firmas del representante de Odebrecht y de Episol, que era, en este caso, Mejía. De nuevo, la posición mayoritaria, al parecer, de los brasileros se había impuesto. Afanado por la manera como sus hallazgos caían en el vacío y preocupado porque pudiera terminar metido en un lío mayor, ese era el afán que tenía Pisano, decidió concertar una cita con Néstor Humberto Martínez, entonces abogado del Grupo Aval. La cita se llevó a cabo el 19 de agosto del 2015 en el despacho de Martínez Neira, por la época en que iniciaba su campaña para la fiscalía. Las dos cosas las estaba haciendo al tiempo. Pisano quería que el propio Luis Carlos Sarmiento supiera y conociera las denuncias y pensaba que esta era la mejor forma. Para mayor seguridad, Pisano decidió grabar las reuniones que sostuvo con Néstor Humberto Martínez y otras con directivos del Grupo Aval como Alberto Mariño. Decidí grabarlas porque me di cuenta que había un interés por ocultar lo que estaba pasando. Todos esos audios los grabé desde mi iPad, me confesó Pisano cuando le pregunté por qué había tomado ese riesgo. En el audio revelado por Noticias 1 se escucha a Jorge Enrique Pisano explicarle claramente la gravedad de sus hallazgos a Néstor Humberto Martínez. Y se advierte también, hay que decirlo, la preocupación que suscitan en el hoy fiscal los informes del controller. En un segundo audio grabado en una reunión siguiente, que es el que habla también Daniel Coronel en su columna, Pisano recibe la instrucción de Néstor Humberto Martínez de que no escriba ni pida más vainas, ¿sí? ¿Dada por quién? Por el penalista que había sido consultado después de que le habían entregado supuestamente los informes. El penalista del Grupo Aval le había dicho, le había mandado a decir a Néstor Humberto, que es Juan Carlos Forero, actual, creo que es decano de la Facultad del Rosario, que no dijera nada, ¿sí? Dando a entender inicialmente, por eso Pisano no se afanó, dando a entender que es que el Grupo Aval, así, iba a tomar las riendas del asunto y iba a iniciar una tarea de investigación.
Por un instante, Pisano piensa que por fin va a haber una respuesta a sus hallazgos y, consciente de lo delicado de la situación, escribe el 16 de febrero del 2016 desde su correo personal este mensaje a Alberto Mariño. Doctor Alberto, no puedo ocultar mi profunda indignación por la manera como estos personajes están actuando. Se refiere a los directivos de Odebrecht, de acuerdo con información que me dio el doctor Mejía. Solo quiero manifestarle mi humilde opinión. La gangrena se elimina cortando a aquellos miembros que están enfermando el cuerpo. Pisano dice que después de estas reuniones con Néstor Humberto Martínez prácticamente lo aislaron en Corfi Colombiana, situación que aumentó su angustia. Pero su grado de preocupación aumentó y llegó al extremo cuando supo que por terceros que habían firmado un acuerdo de transacción entre Odebrecht y el Grupo Aval, en el que las partes no solo acordaron no demandarse, después de todo lo que él había buscado y había encontrado los hallazgos que le parecía que eran cosas absurdas, pues resulta que encontró que estos dos decidieron hacerse pasito, no denunciar. Sí, el Grupo Aval decidió no denunciar, sino acordar con el Grupo Aval, no denunciarse y no demandarse entre sí, y a cambio de eso Odebrecht aceptó pagarle al Grupo Aval la suma de 30.000 millones de pesos, que según Néstor Humberto Martínez lo dijo en una entrevista en la W recientemente, era la suma que correspondía a los contratos irregulares encontrados. Ese contrato de transacción yo lo publiqué, yo lo revelé gracias a los documentos que me entregó Jorge Enrique Pisano. Pero claro, este contrato a él sí le dio mucha tristeza y mucho dolor y mucho afán, porque sintió que algo le iba a pasar, porque estaban queriendo tapar lo que él había investigado, según lo que él entendió. Eso fue lo que más lo movió a salir y a entregarme los documentos y empezar a hablar con más periodistas. Una de las cosas que él siempre preguntaba es si el monto de ese contrato, de los contratos falsos que él mismo había detectado, que era por 55.000 millones, y esta es una pregunta que él se hace y que me lo hizo cuando revelamos el acuerdo, dice, si el monto de los contratos falsos que yo detecté fueron de 55.000 millones, ¿dónde están los otros 20? Sobre esa suma, es decir, sobre esos 20 que no sabemos dónde están, ¿acaso sí hubo acuerdo? Me escribió Pisano con cierta indignación en un chat el 26 de julio pasado, luego de que Néstor Humberto se refirió a ese contrato de transacción y aceptó que había redactado aceptó que había redactado el artículo, que fue lo que yo había preguntado en la columna. La explicación que da el Grupo Aval para este contrato es la siguiente. Según Neira, el controller del Grupo Aval, esa cifra se explica, la de los 33.000 millones, porque solo pudieron probar serias irregularidades en 33.000 millones, no más. ¿Sí? Y dice que no se denunció y que no denunciaron estos hechos porque, según ellos, no había certeza de que hubiese algo ilícito en esos contratos. Eso es la versión de ellos, que corrobora, que va en contra de todo lo que hizo lo que hizo Jorge Enrique Pisano en todos sus hallazgos. Lo que dicen sus hallazgos es todo lo contrario, que no solamente hubo ilícitos, sino, como dice Néstor Humberto, en su segunda grabación se pudieron cometer una cantidad de delitos que él mismo enumera, ¿sí? Los últimos meses de vida de Pisano fueron una tortura. Ahora diga el fiscal que era un testigo valioso para la fiscalía. Solo en 2 oportunidades lo llamó la misma fiscalía para el tema de la Ruta del Sol 2, pero en ninguna se concretó nada. Primero lo hizo en julio del 2017, cuando la fiscal 80, Amparo Cerón, lo llamó para que le enviaran los informes que había hecho como controller. A Pisano le sorprendió que le pidieran los documentos que ya tenía la fiscalía desde principios del 2017, cuando la SIC se llevó los computadores de todos los funcionarios de la concesionaria. Fue y se los entregó de buena gana esperando que lo llamaran, pero nada y cucas, no lo llamaron. La fiscal Cerón solo lo volvió a llamar a principios de este año para decirle que lo querían de testigo en el juicio contra José Elías Melo, el expresidente de Corfi Colombiana, único acusado, por lo demás, en la investigación de la fiscalía, por haber ordenado un soborno. Único, ¿qué tal? Único, es el único, ¿sí? No hay más. Pisano accedió inmediatamente. Supe que visitó por última vez a la fiscal el 15 de agosto pasado, porque me lo contó en un chat.
Y a su salida de la reunión me escribió un chat que lo sentí especialmente alterado por su seguridad. Dijo: estoy convencido de que me están haciendo seguimientos. Esta mañana la fiscal 80 me comentó que la tienen presionada y me pidió que solicitara protección por escrito, cosa que hice ayer mismo. Obviamente nunca le dieron protección a Pisano. Yo tengo la pedida de protección, pero nunca se la dieron. El documento lo tengo yo. Pisano nunca llegó a ser testigo de la fiscalía porque las fechas del juicio de Melo se fueron aplazando y porque murió víctima de un fulminante ataque al corazón el 9 de noviembre. La fiscal del caso, Amparo Cerón, tampoco ha vuelto a su puesto porque, según informaciones aparecidas en los medios, sufrió un aparatoso accidente en Chile que la dejó en coma por varios días. Caramba. En estos 6 meses que lo conocí, Jorge Enrique Pisano había recaído en su enfermedad. No tenía trabajo y había tenido que vender su apartamento para irse a vivir a su casa en Subachoque. Al ver que al ver que se le acababan ya sus opciones y temiendo por su vida, Pisano decidió pedir ayuda a la justicia norteamericana como última tabla de salvación para que lo consideraran testigo protegido fuera de Colombia. Su primera reunión la tuvo el pasado septiembre en la embajada norteamericana y en esa oportunidad Pisano, le entregó de un tacazo al FBI los audios y los documentos que tenía, es decir, los audios que sacó Noticias 1 y que estamos sacando los demás medios de comunicación, los segundos audios, todos esos audios más todos estos documentos que yo he utilizado y muchos más que me imagino estarán por muchas partes, todos esos documentos los tiene el FBI, sobre todo uno, que es el que más inquietaba a Jorge Enrique Pisano y es el que tiene que ver con un contrato de $2.700.000 a Consultores Unidos que pasó por los bancos norteamericanos, salió del Banco de Colombia y entró a los bancos norteamericanos. Él consideraba que ese era un contrato que mostraba que podrían estarse infringiendo leyes norteamericanas de lavado de activos. Muy bien. A su salida me envió un chat para contarme que la reunión había demorado como 4 horas y para recordarme que no se podía revelar los audios, que teníamos muchos, sino cuando él estuviera fuera de Colombia. Su idea era que los audios se revelaran cuando él estuviera fuera de Colombia y no antes, porque él pensaba que lo iban a matar. En una de las últimas reuniones que tuvimos antes de su súbita muerte, me contó que se dio cuenta de que el proceso ante la justicia norteamericana se iba a demorar y eso lo tenía desalentado. Desde entonces decidió no escribirme desde su teléfono ni desde su correo habitual y creó un correo nuevo con el nombre ficticio de Pedro Génico. Sentía que lo acechaban. Pobre señor. La última comunicación que recibí de Jorge Enrique me llegó 3 horas antes de su muerte. Me escribió un chat en el que le noté especialmente abatido. ¿Qué hay de nuevo por allá? Le pregunté. No, nada. Que nada se mueve, que estoy enfermo, sin trabajo. Me hizo mucho daño el procurador Carrillo con unas declaraciones que hoy siguen teniendo su efecto cuando le dijo al país que yo era un empleado de Odebrecht en 2015 y que desde entonces no ha querido rectificar por más de que le he pedido. Pero además me acaba de llamar mi abogado para decirme que me van a llamar a interrogatorio por el túnel Tunjuelo Canoas. Lo que más le aturdía y le mortificaba a Pisano era que fuera a quedar como un corrupto, ¿sí? A las 3 horas de esta conversación, por chat, un amigo me llamó para decirme que Jorge Enrique Pisano había muerto de un infarto fulminante. Consternada por la noticia, llamé de inmediato a la familia y hablé con una de las hijas, quien me confirmó su deceso. No lo podía creer. Pisano, el único hombre que se atrevió a contar lo que realmente había pasado con el escándalo de Odebrecht, ¿sí? Es que me está llamando alguien. No había podido soportar la presión a que lo sometieron por hacer lo correcto. Qué tristeza. De repente vi que en el chat se me había conectado Alejandro, su hijo menor, que vivía en Barcelona. No lo conocía, pero Pisano me había hablado con gran orgullo de él porque le había ayudado mucho en ese trance con su templanza. Le di mi sentido pésame y esto me respondió 24 horas antes de morir envenenado. Hay que sacar la historia que deprimió a mi papá hasta llevarlo a esa situación tan lamentable. Siento un dolor muy grande por todo lo que él hizo y fue mi papá, y porque es mi deber que las cosas sean como son.
Yo espero que esta historia que yo saqué haya contribuido a lo que Alejandro quería. Sean como son. Esta historia debería ser sean como son. Muchísimas gracias. No tengo más tiempo. Esperen a Daniel.